Hola chicos, buenos días. Hoy es miércoles 24 de marzo, así que feliz cumpleaños Marianita. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guíe siempre. Por ahí seguro tus amigos, los chicos te van a saludar por aquí, por el grupo, me imagino. Eh, Muy bien chicos, hoy vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y ayer, para los que vieron el video de ayer, José empezó con el libro de Primera de Samuel, nos dio una pequeña introducción de esta gran historia que hoy día estamos continuando. Así que ya sabes, busca por favor Primera de Samuel. Hoy día vamos a meditar en el capítulo 19. Ahí vamos a estar estudiando. Y ya sabes que antes de leer, antes de estudiar, antes de meditar, necesitamos orar porque nosotros no podríamos entender la palabra del Señor, no la podríamos discernir, ni comprender, ni entender, ni nada, sin la intervención del Espíritu Santo. Es decir, es totalmente necesario que nosotros oremos para que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. ¿Ok? Así que eso vamos a hacer. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, Dios amado, buen Padre. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, también porque es un día en el que nos has dado de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que ella hoy nos hable, Señor, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos y enseñándonos y transformando nuestros corazones, Señor, y volviéndonos cada vez más como Cristo. Te pido que cada uno de los adolescentes y jóvenes que estén en sus casas, Señor, puedan pasar un tiempo contigo, separen un tiempo contigo, Señor, como cada día, para leer tu palabra, para meditar en ella, para saber, Señor, qué es lo que tú nos quieres hablar, qué nos quieres decir en el pasaje que vamos a leer hoy. Y también, Señor, que puedan pasar ellos un tiempo en oración también, Señor. Te agradezco también por un año más que le estás regalando a mi hermana, Señor. Te pido que tú la bendigas, la cuides, que ella siempre te considere y te tenga en primer lugar en su vida, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Bendícela y bendice este tiempo también en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, chicos, entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Samuel, capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Dice así: Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en otro lugar y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarías contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró estas palabras. Y él mismo trajo a David, a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo:
traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues a David y escapó. Y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Muy bien, chicos. Hemos leído un poco de lo que pasó con la vida de David, con la vida del rey Saúl también. Recordemos que el rey en este momento era el rey Saúl. Y si recuerdan, en los capítulos pasados, si es que han tenido la oportunidad de leer los capítulos pasados, David, cuando él mata a los filisteos antes, gana la batalla, Saúl le promete que le va a dar a su hija. Esto era una costumbre, esto era algo muy común, ¿no? Que el padre le prometía en matrimonio a alguien por alguna razón a su hija mayor, ¿no? Es como que a mi papá me promete en matrimonio porque alguien hizo algo, porque algún chico hizo algo, entonces yo soy como que el premio, una cosa así, ¿no? Como que era como un trato, era algo muy común. Entonces eso hizo Saúl con David y le estaba ofreciendo a su hija mayor, ¿no? Era el plan. Sin embargo, podemos ver nosotros que Saúl en realidad tenía otro tipo de intereses, ¿no? No solamente quería, como por un tema de cultura, darle a su hija mayor, sino que Saúl de alguna manera quería controlar a David o quería estar en control de las cosas que David hacía, sus movimientos y todo, ¿no? Bastante hábil, Saúl siempre. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber qué será su plan? Porque a lo largo de toda la historia de Saúl vemos un montón de planes que él hace para poder acabar con la vida de David, ¿no? Y vamos a buscar en Samuel capítulo 17, versículo 25, está ahí nomás, hojitas atrás, en este momento en el que Saúl le promete a su hija. Dice, versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. De qué gran hombre estará hablando este capítulo? De Goliat. ¿Y quién fue el que mató a Goliat? ¿Quién fue el que ganó esta batalla que dice eh, que el hombre que venciere a este gran hombre, el rey le iba a premiar con su hija y con riquezas y con muchas cosas? Fue David, ¿cierto? Es por eso que nosotros sabemos que el rey Saúl le prometió a su hija. Entonces, definitivamente cumplió su promesa y le dijo, ok, te voy a dar a mi hija. En este caso, la hija primogénita o la hija mayor de el rey Saúl era Merab. Merab era la hija que le correspondía, la hija de la promesa, digamos así, ¿no? Sin embargo, David siempre con humildad, siempre permaneció humilde, no se sentía digno de hacer cumplir la promesa del rey. Decía, no, ¿cómo es posible que el rey haga eso conmigo? ¿Quién soy yo? Yo solamente cumplí las órdenes del Señor, no hice nada extraordinario, Dios fue el que hizo todo. Muy humilde él, siempre, siempre, ¿no? Y la Biblia dice que el Señor da gracia a los humildes, nos dicen los salmos, ¿no? Y por el contrario, que rechaza a los soberbios como Saúl, y lo vamos a ver el rechazo que tiene Dios con Saúl, capítulos más adelante. Entonces, si no le da a su hija mayor, el rey Saúl le propone entregarle a su hija, a una de las hijas menores. Entonces ya David ya no se sentía tan mal y decía, bueno, ok, el roche era con la mayor, puede serle entonces la menor. Así que acepta. Y en capítulo 18, versículo 20, vemos este versículo. Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Le ofrece a Mical, la otra hija de Saúl. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que la Biblia nos dice que Mical sí amaba a David. Ella lo amaba. Y lo podemos ver en lo que hemos leído hoy, ¿cierto? Mical prácticamente puso en riesgo la relación con su padre, el rey, al mentirle, porque ahí vemos, ¿no? Primero, según lo que hemos leído, Jonatán intenta ayudar a su amigo, a quien amaba mucho, su mejor amigo, David, y trata de como que negociar con su papá, trata de hacerlo entrar en razón.
Aparentemente funciona por un tiempo súper cortito y luego vemos que otra vez hay otra pelea. Y lo que pasaba con el rey Saúl era que tenía mucho orgullo y no podía soportar que David fuera mejor que él en cuanto a las batallas o fuera más popular porque la gente decía, wow, cantaban, incluso cantaba. Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10,000. Entonces Saúl se sentía mal por esas comparaciones. Qué mal, se sentía, le daban el orgullo por esas comparaciones, ¿no? Entonces se moría de los celos y no soportaba que la gente viera a David de esa manera. Entonces, ¿cuál fue su plan? Ah, bueno, entonces lo voy a matar porque estoy celoso, porque tengo celos, ¿no? Por eso es que vemos aquí después cuando otra vez iba a haber guerra, versículo 8, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Versículo 9, mira qué interesante esto. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en mano, mientras David estaba tocando, y intentó clavar a David con su lanza. Mientras David estaba tocando, seguro el arpa, porque era lo que tocaba. Imagínate. Me quiero detener en el versículo 9 que dice que el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, porque esto puede ser tal vez medio raro de leer para ti. Bueno, para empezar, no está hablando obviamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es malo. Dios no obra en maldad, no hace cosas malas. Entonces, teniendo esto que está escrito en toda la Biblia, no podemos leer un versículo y sacar la idea o el concepto de que Dios es malo o que Dios obra con maldad o que Dios trajo maldad o algo así. No, porque el resto de la Biblia nos dice lo opuesto. Entonces, si ya sabemos que esa no es una opción, ¿cómo podemos interpretar este versículo? Eso tenemos que hacer con todas las cosas, chicos. Si esa no es una opción, ¿cómo interpretamos este versículo? Bueno, vamos a recordar siempre, por sobre todas las cosas, que nuestro Dios es soberano y que Dios incluso endureció el corazón del faraón cuando quería liberar al pueblo de Israel, liderando Moisés, y dice la palabra que Dios endureció el corazón del faraón. Fue Dios quien hizo esto, no fue el faraón así, ay, que no sé, toda la culpa para el faraón, ¿no? De hecho, sí, culpa del faraón. Sin embargo, no hay ni una sola cosa que pase, que escape del plan y de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. Entonces, definitivamente vemos que Dios tenía un plan con el actuar de Saúl. Y más adelante vamos a entender por qué es que Saúl o por qué es que David vivió todo esto, todas estas persecuciones tan horribles por parte de Saúl, cómo Dios fortaleció su carácter, cómo Dios trabajó en la vida de David, incluso cómo David escribió muchísimos salmos, prácticamente muchos salmos. La mayoría de los salmos que están aquí fueron escritos por David en estas circunstancias en las que él estaba siendo perseguido. Entonces, nosotros vemos cómo Dios va guiando circunstancias en la vida de David para tener los resultados que Dios quiere o que Dios ya había predestinado, ya había planificado para David. Entonces hay que tener esto siempre en mente cuando vemos este tipo de actitudes en las que pareciera Dios como el villano o el malo. No, chicos, Dios es soberano. Dios nunca obra en maldad así porque sea malo. Si aparentemente Dios obra en maldad, es porque Dios, en su visión de todo, sin pasado, presente, futuro, todo pasando al mismo tiempo, acuérdate que Dios tiene una visión de la eternidad, Dios no está sujeto al tiempo. Entonces, si Dios ve todo y dice, ok, David va a tener que pasar por esto, para tener este resultado. Y es lo mismo que hace en tu vida. Ok, Ángela va a tener que pasar por estas cosas porque como resultado de la muerte de tal familiar, de esta enfermedad, de quedarse sin trabajo, de algo bonito tal vez, Ángela va a poder en un futuro ser líder de adolescentes, porque antes no hubiera podido tener el carácter o liderazgo o el conocimiento que pudo tener después de haber pasado por estas cosas. Así es el obrar de Dios. Dios en su soberanía y en su poder permite que todas las cosas que pasan en la vida sucedan conforme a su voluntad. Todo el curso del mundo, chicos, todo lo que pasa en el universo entero está totalmente controlado por nuestro Señor. Y también lo vemos aquí en la vida de David. Muy bien, entonces estábamos diciendo que Mical incluso mintió, y lo puedes volver a leer, esta mentirilla que hace Mical para, para salvar a David, porque ella de verdad lo amaba y no quería que lo maten. Ahora, ¿eso justifica que está bien mentir porque amamos a las personas o porque no queremos las circunstancias, lo que sea? No,
Eso no significa eso, pero esto es algo que la historia nos cuenta. Es bonito ver cómo la Biblia no nos cuenta personajes perfectos que nunca se equivocaron. Vemos que David se equivocó terriblemente y cometió pecados espantosos. Sin embargo, Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. Entonces hay que recordar también estas cosas, chicos. Muy bien. Por otro lado, y para culminar también, vemos acá algo bien curioso que llamó mucho mi atención, y es que Mical, para esconder la verdad de que había escapado, había ayudado a escapar a David, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que coge para meter a esta cosa en la cama y ponerle unos pelajes de cabra, dicen, unos pelitos de cabra? Exacto, coge una estatua y la mete ahí, la tapa, ¿no? O sea, la típica, así como con las almohadas, lo hace como una estatua. Ahora, esta palabra estatua en su idioma original, en el hebreo, significa, es una de las posibles traducciones de la palabra ídolo en hebreo. Es decir, la palabra ídolo se puede traducir como ídolo o a veces la Biblia lo ha traducido como estatua. Entonces, en este caso pasa esto. Lo que ella escondió ahí en su cama con esta cosa fue un ídolo. Ahora eso me hace preguntarme, ¿por qué David tendría en su casa con Mical, quien era su esposa, un ídolo? Si David era un hijo del Señor, era parte de su pueblo y encima era un personaje tan especial, uno pensaría que estaba, pero así súper, súper cerca al Señor. Y en realidad sí estaba cerca al Señor. Pero ¿qué pasó con David? Bueno, eh, en ese entonces, en cuanto a la cultura, y acuérdense que está casado él con la hija del rey, es decir, esta cultura de ídolos, de estatuas, de riquezas, de figuras, era algo súper común y cultural. Entonces era normal tener un ídolo en sus casas, uno o varios ídolos en sus casas. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que el hecho de que la cultura permita algo, alguna costumbre, alguna cosa, cualquier cosa, tú crees que eso es correcto necesariamente? O sea, esto es cultural, entonces eso es correcto. Y te pongo un ejemplo. Hay países en donde se celebra el Día de los Muertos o Halloween también, ¿cierto? Y es algo totalmente cultural. ¿Tú crees que el hecho de que esto sea cultural significa que es correcto? Lo dejo para que tú lo respondas y tal vez puedes contarme en los mensajes o en algún comentario qué es lo que tú piensas, si tú crees que es correcto, si tú crees que no es correcto, que el hecho de que algo esté permitido porque bajo la excusa o bajo la justificación de que todos lo hacen es cultural, es normal, se hace en este país, se hacen en esta generación, entonces yo estoy permitida de hacerlo porque no encuentro nada malo, solo estoy siguiendo las tendencias, algo así. Cuéntame, por favor, porque quiero saber qué es lo que tú piensas. Y por último, chicos, para terminar ahora sí, quisiera enfocarme en la soberanía de nuestro Dios. Por más de que Saúl persiguió a David hasta el último de sus tiempos, el último de sus días, Saúl no pudo hacer más allá porque Dios así no lo había establecido. Nuestro Dios es totalmente soberano. Dios, como dije hace un momento, nada del curso del mundo pasa sin que Dios así lo haya establecido. Chicos, si por A o B tú y yo nos contagiamos del COVID, si tú y yo salimos, nos atropella un carro, o nos da un paro, o cualquier cosa que sea que pase que nos cause la muerte, no, la razón por la que morimos no fue porque nos pasó esto, porque, nos pasó esto. La razón por la que tú y yo morimos es porque hasta ese día Dios había establecido que vivamos. Cambiemos nuestro chip, cambiemos nuestra perspectiva y confiemos en el obrar totalmente soberano de nuestro Dios. Entonces, esa es la razón por la que Saúl jamás pudo matar a David. Sí lo persiguió, sí lo intentó, David pasó momentos terribles, podemos leer en los Salmos la desesperación que sentía David y que Jesucristo, que Dios fue su único refugio siempre. Pero también confiemos siempre y recordemos que cada una de las cosas que nos pasa es porque Dios así ya lo ha preestablecido para ti. Ni Saúl, ni nada, ni nadie podía ir en contra de los decretos de Dios. Nada ni nadie, nada, ni el COVID puede ir en contra de los decretos de Dios. Así que
Recuerda eso cuando estés pasando por momentos en los que no entiendes lo que está pasando y no encuentras el sentido, y descansa en que Dios es soberano y que sus decretos y sus planes y sus propósitos se cumplen sí o sí. Y lo más bonito es que no lo hace por querer mandar a todos así, lo hace para su gloria, pero también obra a favor tuyo. ¿Obró a favor de David? Por supuesto que sí, pasó por todo esto, pero David no murió así y tuvo planes muy hermosos para David y a David se le honra y es un personaje que todos amamos mucho y en su palabra se le llama que es el hombre conforme a su corazón. Imagínate qué título más hermoso tiene David, a pesar de haber pasado por todo este tiempo tan difícil siendo perseguido por Saúl. Confía hoy, confía en los propósitos y planes y las circunstancias que Dios está trayendo a tu vida porque Él es soberano y obra para su gloria y también a tu favor.